Esperamos en Dios que este mes de diciembre, ¿verdad?, nos vaya mucho mejor. Yo sé que hemos tenido algunos meses no tan malos, ¿verdad? Ahí poquitos con detalles, pero esperamos que ya diciembre, ¿verdad?, lo cerremos. No importa con la presión alta, ¿verdad? No importa con la glucosa alta, no importa con el dolor de espalda o de cadera, ¿verdad? No importa lo que tengamos. Diciembre, hermanos, vamos a alegrarnos en el Señor. Cuando preparaba yo los temas, me vino un recuerdo, hermanos, de mi infancia. Específicamente, hermanos, de un año en particular donde la congregación donde nosotros crecimos, bueno, ellos celebraban el 24 con la cena ahí en el templo, pero el 31, hermanos, cenábamos, hacíamos un culto antes de las 12, cenábamos, esperábamos que dieran las 12 en la cena y después de las 12 iniciamos con el culto de Año Nuevo. Ese año en particular los hermanos dijeron: en este año vamos a celebrar con puro pavo. Y entonces, hermanos, como la casa de mis padres era la que estaba más cerca del templo, cerquita enfrente, los hermanos desde el mes de noviembre empezaron a llevar pavos y los dejaban en la casa. Me acuerdo que llevaron los primeros hermanos que llevaron pavo, llevaron 5 pavos. Mis papás no estaban, así que estamos nosotros los varones, los hijos de mi papá, que somos 4, y nosotros, sin tomarle parecer a mi papá, le digo: está bien, déjenlos aquí. Dice mi papá: por haber tomado una decisión, ustedes se van a encargar de cuidar esos pavos. Le van a hacer un cerco porque los pavos que tiene tu mamá se van a pelear con los pavos. Y es cierto, sí se pelean. Y les tuvimos que hacer un cerco. Luego llamamos a los demás muchachos que habían, jovencitos, y ellos nos ayudaron a cuidar los pavos desde mediados de noviembre hasta el 24 y los que quedaron para el 31. Pero el 31, hermanos, en ese año nosotros como chamacos, contentísimos. A nosotros nos daba alegría, hermanos. Íbamos a estrenar ropa, íbamos a estrenar zapatos. Casi la comida no nos llamaba la atención, porque nos íbamos a juntar todos los chamacos a jugar. Y el 31 en particular, los hermanos llevaban petardos, tronadores, y eso para nosotros, esa era la fiesta de nosotros. Así que como chamacos estábamos programados para eso, y nuestra colaboración fue cuidar los pavos. Pero sucedió algo, hermanos. En una familia de la iglesia murió una hermanita mero el 31 de diciembre. Para nosotros los chamacos se nos vino abajo nuestros planes, ¿verdad? Muchos de los hermanos también de la iglesia se desmoralizaron. Y entonces la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Y yo veía, hermanos, que los hermanos de la congregación estaban debatiendo qué hacer. ¿Hacemos la celebración o nos vamos a acompañar a la hermanita en los cultos fúnebres? Entonces acordaron los hermanos que iban a hacer la comida y toda la iban a llevar para allá. Se acabó la fiesta, dijera la canción, ¿verdad? Allá nos fuimos, hermanos. Pero 3 domingos después, en un culto, un domingo, la hermanita que había sepultado a su mamá también era cristiana, se paró y pidió perdón a la iglesia, a los hermanos de la congregación,
porque en su corazón ella creía, o en su mente y en su corazón ella creía que había arruinado el festejo del 31 de diciembre. Yo me acuerdo, hermanos, que los hermanos de la congregación, sin hablar una sola palabra, se pararon, rodearon a la hermana y la abrazaron. Después le dijeron: hermana, no te preocupes, eres parte de nuestra iglesia, esto tenía que pasar y sucedió la voluntad de Dios. La iglesia, hermanos, la congregación movida a misericordia, dice ella, suplió los gastos del sepelio de todos los gastos. Ya ahí ya no sabemos nosotros porque no vimos, se infiere que los hermanos aportaron para compra de caja y todo lo que se requirió. Y cuán hermoso es, hermanos, cuando la iglesia del Señor es movida a misericordia. Para nosotros fue difícil, los chamacos, porque pues no entendíamos mucho de eso. Para nosotros sí nos arruinaron la fiesta, ¿verdad? Pero lo que vimos, hermanos, sí nos puso a pensar a nosotros. Y yo lo traigo aquí todavía, hermanos, en mi mente y en mi corazón, cómo esta congregación se unió, suplió y consoló la vida de una hermana en aflicción. Hoy vamos a ver, hermanos, un tema, la misericordia de Dios. Y ya son temas que vamos a hablar, hermanos, sobre Navidad. ¿Qué estás pensando para Navidad, para fin de año? Y seríamos mentirosos, ¿verdad?, si ya no estamos planeando algo. Allá en lo más recóndito de nuestra mente y corazón, a lo mejor ya estemos planeando algo. Pero el pasaje que acabamos de leer, hermanos, de Mateo, nos lleva a pensar en la misericordia de nuestro Dios. Y esa misericordia, como también, hermanos, llega a nuestras vidas, porque la misericordia de Dios es un atributo comunicable de parte de nuestro Dios. Así que pensemos entonces en esa palabrita, la misericordia de Dios, un atributo comunicable para nuestras vidas. Les invito a orar. Padre que moras en los cielos, en esta mañana, Señor, agradecemos también la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y meditar en ella. Te rogamos, oh Dios, que tu palabra conforte, Señor, llene, supla, Señor, nuestras angustias, nuestras aflicciones en este tiempo. Y nos dé fortaleza, Padre Santo, para seguir sirviéndote y proclamando tu palabra. Con humildad te lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Les invito a leer, hermanos, en el Salmo número 98. Salmo 94, verso 18. Dice la palabra del Señor: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Otra vez, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Quiero abordar varias citas bíblicas, no las voy a mencionar, nada más para recordatorio porque ya lo sabemos. Cuando hablamos de la misericordia de nuestro Dios, hermanos, estamos hablando, como les decía yo al principio, un atributo comunicable de parte de nuestro Dios. Así que nosotros podemos imitar la misericordia de nuestro Dios.
¿Y cómo sabemos que el Señor se ha manifestado con misericordia? Bueno, no solamente en nuestro tiempo lo ha hecho, y quizás cada uno de manera particular ha visto en sus vidas, ¿verdad?, esa misericordia de Dios. Pero quisiera abordar algunos puntos desde el principio. Por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, Dios lo hizo perfecto, ¿verdad?, con una facultad de dominio increíble que lo muestra mismo la palabra del Señor. Y sin embargo, al poco tiempo caen en desobediencia, en pecado, y entonces el ser humano en este tiempo, Adán y Eva, huyen de la presencia del Señor. Y vean la misericordia de Dios, porque el ser humano o el hombre, desde que empieza a huir por causa de su pecado, jamás tendrá la intención de volver por sí mismo a buscar a Dios. Así que Dios, en su infinita misericordia, llama a Adán y Eva en el huerto del Edén y le dice: ¿dónde estás tú? Dios sabía perfectamente que Adán había pecado, que Adán se había rebelado en contra de Dios. Sabía perfectamente que se habían dejado seducir por la serpiente antigua, Satanás, ¿verdad? Y que ellos ya no estaban facultados para buscar a Dios. Al contrario, ellos se escondieron, quisieron tapar su vergüenza, su desnudez, quisieron cubrir sus faltas. Y sin embargo, aun cuando Dios sabía que Adán había pecado y que había emprendido la huida, Dios le llama y le dice: ¿dónde estás tú? Junto con ello, hermanos, con la misericordia de Dios, al llamar a Adán de vuelta, Dios cubre también sus necesidades físicas, la necesidad de la vergüenza, y la Biblia se habla ahí del primer sacrificio de animales para utilizar sus pieles y cubrir la desnudez del ser humano. Ahí está la misericordia de Dios, como en que desde el principio Dios ha llamado al hombre en medio de su rebeldía. Más adelante, hermanos, cuando la maldad aumentó, sí, así dice la Escritura, y esa maldad llegó hasta la presencia de Dios, y Dios decidió destruir a todo ser viviente, incluyendo los animales. Pero había también un hombre justo delante de Dios. ¿Sí se acuerdan, verdad? Noé, ¿verdad? Y Noé era justo delante de Dios y decidió, por misericordia de él mismo, de Dios mismo, decidió preservar la vida del ser humano, porque había un hombre justo delante de Dios. Y fíjense ustedes, hermanos, y aun cuando Dios sabía perfectamente que el pecado ya estaba en el corazón del hombre, Él sabía perfectamente que al retirarse las aguas de la faz de la tierra, el pecado iba a continuar, pero en ese momento había un hombre justo delante de Dios. Y ahí está la misericordia de Dios. Dios vuelve a tener misericordia de la humanidad. De ahí, dígame otro evento importante donde actuó con misericordia después de Noé. Dentro de los planes de Dios, hermanos, Él anhelaba que la humanidad fuera la humanidad que Él había diseñado en el huerto del Edén. Claro, ya el hombre no podía hacerlo, y sin embargo, dentro de las perspectivas del ser humano, Dios quiso diseñar un pueblo diferente, ¿sí? La humanidad en aquel tiempo era muy celosa de su idolatría. Y Dios formó también un pueblo a partir de cero, ¿sí?, con enseñanzas específicas de parte de Dios. ¿Cómo la diseña el Señor? Llamando a su siervo Abraham, ¿verdad? Y le prometió y le dijo: esta generación, o tu descendencia,
va a heredar esta tierra que fluye leche y miel. Pasaron 400 años, un poquito más, y ahí sucede algo extraordinario, ¿sí? Durante ese tiempo Dios preservó a Abraham, a sus hijos, y el pueblo se desarrolló en Egipto. Pero aquí en particular, vean ustedes, el pueblo estaba siendo esclavizado, maltratado, y el pueblo pedía a Dios, clamaba a Dios, y Dios, hermanos, por su misericordia, escuchó sus peticiones. Y dijo, es tiempo de cumplir su palabra, su promesa. Y Dios sacó a su pueblo de la esclavitud para trasladarlo a una tierra que fluye leche y miel. Por su misericordia, Dios trasladó a su pueblo a una tierra de abundancia. Todo eso, hermanos, está lleno de historias donde hay abundancia por parte de Dios, misericordia, hechos portentosos de parte de nuestro Dios, pero junto con ello, desde el principio de Adán y Eva, hermanos, junto con la misericordia y todos los beneficios que el hombre lleva, aparece también, hermanos, la disciplina como misericordia de nuestro Dios. Así que todo lo que ha hecho el Señor a partir de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén hasta nuestro contexto, hermanos, todo está lleno de su misericordia. Y entonces pasamos a la historia, mis estimados hermanos, voy a dejar todo lo demás. Pasamos a la historia del nacimiento del Mesías. En el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, en el verso 18, usted se preguntará, ¿dónde está la misericordia de Dios ahí? Pero analicemos la historia de José y María. Eran una pareja, jóvenes, comprometidos. Ya casi José a punto de tomarla como su esposa. La Biblia describe como desposada, ¿sí? Y esa palabra desposada, hermanas, es como cuando en nuestro contexto, ¿verdad?, el muchacho lleva una sortija de compromiso, aunque hoy en día, ¿verdad?, esas sortijas de compromiso la pueden hacer a un lado y no pasa nada, ¿no? En aquel tiempo, cuando una muchacha era llamada o ellos eran llamados desposados, hermanos, ya la relación de matrimonio era un hecho. Solo que tenía que hacer, tenían que fijar el día, las fiestas, el muchacho venía con su gente, con su familia, a celebrar las bodas. Entraban en fiestas. Era el tiempo en que José y María, ¿verdad?, iban a entrar en fiestas por su matrimonio. Y ahí es donde sucede este hecho extraordinario de parte de nuestro Dios. María, ¿verdad?, por revelación del Espíritu, fue llamada para ser la madre de Jesús. Y sin embargo, quizás para María no había problema alguno. Es más, ella se llama bienaventurada, ¿verdad? El problema no era tanto quizás para María, o no sé, a lo mejor sí, por la cultura. Pero imagínese usted el corazón de este hombre, José. En aquel tiempo la cultura era muy, muy rígida, hermanos, donde esperaba una mujer, según la ley, virgen para casarse. Y de repente José mira a su novia embarazada. Es algo complicado, ¿verdad? Pero ven, hermanos, ¿cómo radica la misericordia de Dios?
Según el pasaje bíblico, José quiso dejarla secretamente, porque la ley indicaba que María debería ser asesinada, apedreada, ¿verdad? Muerta, apedreada. Quiso dejarla para que no hubiera ese acontecimiento. Y sin embargo, hermanos, la misericordia de Dios para con una persona o una pareja en particular. Hace un rato les mencioné que Dios actuó con misericordia de manera general para con su pueblo, para con la descendencia, pero en esta ocasión va a actuar de manera particular sobre un noviazgo, ¿verdad?, en desarrollo. Y entonces Dios le habla a José. Dice: José, no temas en tomar a María, tu mujer. No le dice tu novia o tu desposada, tu mujer. No temas en tomarla, porque lo que en ella hay proviene del Espíritu Santo. Ahí está la misericordia de Dios en el nacimiento del Hijo de Dios. La pregunta es, hermanos, en nuestro tiempo, ¿cómo nosotros podemos disfrutar de esa misericordia de Dios? El Salmo número 94, verso 18, en nuestra versión Reina Valera dice: tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. ¿Sí? En la traducción viviente dice: clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. En la traducción lengua actual dice: pero te llamé al sentir que me caía, y tú con mucho amor me sostuviste. Nueva Biblia Viva dice: yo grité, me resbalo, Señor, y tu gran amor, Señor, me sostuvo. Algo importante que podemos encontrar en las diferentes formas de traducir este verso es que de manera espontánea Dios siempre está dispuesto a tendernos la mano. Por ejemplo, Adán no pidió resolver su problema a Dios, no, sino él quiso solucionar por sí mismo un problema que se había ocasionado. Y sin embargo, de manera espontánea, el Señor le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Sí? El Señor, de manera voluntaria, corrigió el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén y los hizo pasar por la disciplina, incluyendo, hermanos, la cuestión de la necesidad de cubrir su vergüenza, vistiéndolo y supliendo todas las necesidades de Adán y Eva. Con José, hermanos, había la necesidad de dejarla, pues su honor, su orgullo, su dignidad estaban en juego. Y no era posible para él tomar una mujer que quién sabe de quién había sido embarazada. Y de manera espontánea también el Señor entra a suplir las necesidades de este hombre. Y le dice: no temas en tomar a María, tu mujer. Así que, hermanos, ¿cómo podemos definir la palabra misericordia? ¿Qué sería la palabra misericordia para nosotros como seres humanos, como miembros de esta iglesia? ¿Cómo definirías tú esa palabra en tu vida? Si lo vemos desde la perspectiva divina, entonces, hermanos, es un acto de amor
de parte de nuestro Dios que lo lleva a actuar ante la miseria del hombre. Porque el ser humano está totalmente perdido. Y aún en esa condición, el Señor o el Dios Todopoderoso decide actuar por su voluntad y rescatar la creación de Dios, de Él mismo. Así que es un acto de amor, hermanos, en medio de nuestro pecado. Dios decide actuar. Así que, hermanos, la misericordia de Dios describe, hermanos, su disposición centrada en el perdón compasivo hacia su pueblo, especialmente, hermanos, a la luz de sus circunstancias o de nuestras circunstancias. ¿Cuáles? A veces angustias, pero también angustias terribles, desastrosas para nosotros. Así actúa el Señor para con nosotros. Como les decía yo al principio, la misericordia de Dios es uno de los atributos comunicables de Dios. O sea, que esto nos los enseñó el Señor a cada uno de nosotros y que nosotros estamos facultados para imitar, para vivir, para actuar con misericordia en medio de cualquier circunstancia que cualquier hermano, hermana, joven, niño, adulto esté actuando, viviendo. A lo largo de la Biblia, mis estimados hermanos, la misericordia de Dios se representa no solo con disposiciones de Dios, sino como una acción en favor de un pueblo, hermanos, de un pueblo que no merece la misericordia de Dios. Veamos entonces, ¿Adán merecía el perdón de Dios? ¿La humanidad merecía una segunda oportunidad en el diluvio? ¿Merecíamos nosotros el sacrificio de Jesucristo? ¿O merecemos nosotros el sacrificio de Jesucristo? ¿Merecemos nosotros la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas? En todos esos aspectos, mis estimados hermanos, el ser humano no es digno en absoluto de todas las manifestaciones de Dios. No somos dignos. Pero también, hermanos, a lo largo de la Biblia, la misericordia de Dios se representa no solo como la disposición de Dios, sino como su acción a favor de este pueblo que no le merece. Entonces, vean ustedes, la misericordia de Dios, ¿sí?, a pesar de que no lo merecemos, hermanos, se ve manifiesto para nuestros ojos en su acción, cómo actúa Dios en medio de nuestras circunstancias. Ahí está manifiesto. Y eso nos lleva a pensar a nosotros en nuestro tiempo, hermanos, que la misericordia para con las personas, a veces quizás digamos, es que el hermano no merece que yo le ayude, o no merece mi ayuda, ¿verdad? Por lo ingrato que es a veces, porque luego lo ayudamos y ¿cómo nos pagan? Ni las gracias damos a veces, así somos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La misericordia, hermanos, antes de actuar, debe estar llena de amor, de compasión,
del deseo de, sin esperar absolutamente nada a cambio. ¿O el Señor esperaba de nosotros algo? Dios desde el principio no esperó nada a cambio de nosotros. La Biblia, hermanos, cuando hablamos de la palabra misericordia o de este atributo, a menudo lo combina, hermanos, con otros atributos. Misericordia, compasión, gracia, fidelidad, bondad. Y todo están en torno a la misma palabra, misericordia. Así que, hermanos, la misericordia es una expresión relacional del carácter de Dios y fluye de sus atributos de bondad y amor. Es un aspecto vital de la relación del pacto de Dios con su pueblo, que está basada en la gracia del Señor. Por eso, cuando hablamos del Salmo, el Salmo 94, ¿cómo expresa las palabras el salmista? Me gustan mejores estas otras traducciones. Por ejemplo, esta al final. Dice: yo grité, me resbalo, Señor, y tu gran amor, Señor, me sostuvo. ¿En cuántas ocasiones, hermanos, hemos estado en situaciones difíciles y que solo nos queda una sola cosa? Porque somos bastante atrevidos nosotros, ¿verdad? Tratamos de resolverlo primero por nuestro esfuerzo. Muchos así actúan. Otros ya la experiencia nos da la sabiduría, la inteligencia suficiente, ya sabemos a quién acudir desde el principio. Pero cada uno, hermanos, en particular, va a entender el momento en que él está resbalando. Todos, hermanos, cuando sentimos que nos deslizamos, ¿verdad?, nos damos cuenta. No es algo que suceda, no me di cuenta y me resbalé. ¿O sí? O sea, cuando vine a darme cuenta, ya estaba yo perdida en mis delitos y pecados, o perdido en mis delitos y pecados. No, cada uno en particular se va dando cuenta de eso. Por eso el salmista dice: yo grité, me resbalo. ¿Sí? Hay ocasiones, hermanos, en la forma literal, hermanos, cuando caminamos sobre lodo, sobre un piso mohoso, ¿qué llevamos aquí al momento de caminar ahí? Que hay una gran posibilidad que vas a resbalar. Y hasta caminamos despacito, ¿verdad? Y a veces no nos escapamos del matón, del resbalón. Quiero que entendamos lo siguiente, hermanos. Cada vez que nosotros reconozcamos que estamos resbalándonos, hermanos, antes de que caigas al suelo, Dios nos da la oportunidad de clamar a Él, de gritar desesperadamente o de hablarle desesperadamente, para que Él sea nuestro barandal, ¿verdad?, o nuestro sostén, para no caer en su totalidad. El salmista dice: no resbalé mucho. ¿Sí? O sea, que hubo alguien que frenó, paró la caída.
de su vida espiritual. Por ello, hermanos, desde el principio de la caída del hombre, Dios siempre ha estado dispuesto, hermanos, a centrar su misericordia, a centrar su misericordia en el perdón de cada uno de nosotros. Más adelante, ¿verdad? El Señor dice que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que, hermanos, la misericordia de Dios describe su disposición, hermanos, centrada en el perdón compasivo hacia cada uno de nosotros, especialmente, hermanos, en nuestras circunstancias angustiosas. Bien, el Salmo 25, 6 y 7 dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Qué nos demuestra este pasaje? Que el Señor una y otra vez en las Escrituras repite: Dios muestra su misericordia al salvar, redimir, restaurar a su pueblo. Y lo hace en este tiempo presente, hermanos, cuando nosotros le pedimos al Señor: Señor, no quiero caer, quiero levantarme, he resbalado, pero quiero levantarme. Lo ha hecho el Señor a lo largo de la historia de la humanidad. Y hermanos, el pasaje del Evangelio de Mateo con el nacimiento del Mesías es la mayor manifestación de amor y de misericordia. Porque es el momento, hermanos, en que la humanidad va a recibir este regalo de Dios, tanto para las generaciones presentes y futuras como las generaciones pasadas. Todo se centra en el nacimiento del Hijo de Dios, y es la mayor manifestación de misericordia de parte de nuestro Dios. Finalmente, hermanos, se va a efectuar la obra de redención. Finalmente, Dios le va a poner fin a todas las ataduras del ser humano. Todo aquello que aflige, todo aquello que retiene la comunión con Dios va a ser destruida finalmente. Por eso cuando los ángeles cantan, ¿verdad?, buenas nuevas hay para la humanidad. Así que, hermanos, esa noche Dios decidió actuar con misericordia para con nosotros. Dice la Escritura: el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, vio la esperanza, ¿verdad?, en la persona del Hijo de Dios, recién nacido, allá, dice la Escritura, en un humilde pesebre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy? Tenemos que comprender, hermanos, la misericordia de Dios, cómo actúa su misericordia
en favor nuestro. Pero también, hermanos, así como recibimos esa misericordia de parte de Dios, en que no merecíamos este regalo de parte de Él, ahora, hermanos, nos toca a nosotros manifestar tal cual Él lo ha hecho en favor de nosotros, ahora en favor de nuestro semejante. Por eso el Señor, en el libro de Isaías, en el pasaje que leímos, cuando habla en el capítulo 58 sobre el verdadero ayuno, a manera de preguntas, dice el Señor: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El Señor nos invita, mis estimados hermanos, así como nosotros no somos merecedores ni dignos de su misericordia, y aun cuando nuestra bajeza, hermanos, no es posible restaurarla por nosotros mismos, Él muestra o nos enseña que debemos actuar de la misma manera, con misericordia, ¿sí? Porque podemos presentarlo, como decía la hermana hace un rato en su petición, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? A lo mejor estamos encerrados aquí, atrincherados entre cuatro paredes, y desde aquí predicamos y predicamos y predicamos. Pero dice el Señor: ¿cuál es el ayuno que yo escogí? Que traigamos sacrificios acá, que nos vistamos de cilicio, que nos pongamos así como juncos o dobladitos, así postrados. Ese ayuno, dice el Señor, o ese sacrificio ya no me agrada. ¿Qué es lo que yo quiero? Y el Señor quiere que su iglesia, hermanos, sea sensible a las necesidades de los demás. Sea sensible a las necesidades de este mundo en que vivimos. Sea sensible al dolor, a las aflicciones y preocupaciones de los demás hermanos y del prójimo. Eso es lo que quiere el Señor. Realmente queremos nosotros esta Navidad gozarnos y disfrutar y dar gracias a Dios, hermanos. Entonces, empecemos, hermanos, por este atributo de Dios, su misericordia, ¿sí? Esa misericordia que Él nos regaló a nosotros, ahora, hermanos, trasladémosla a nuestros semejantes. Principalmente, hermanos, dice la Escritura, entre nosotros como pueblo del Señor. Como decía la hermana hace un rato, tenemos que ir dejando las cosas, aquello que ya no nos conviene, aquello que no nos edifica, hermanos, sí, y pensar un poquito más, diría yo, ambiciosamente, pensando en el reino de Dios. A lo mejor, hermanos, en el año que transcurrió o en los años anteriores, te trató duro el ministerio, la obra del Señor. Fuiste criticada, señalada o señalado. Te hicieron la vida imposible en tu ministerio, en tu vida espiritual, ¿sí? Y eso te tiene a ti un poco desanimado, descontrolado por lo que han pasado. No te preocupes.
Acuérdate que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. También le dijo a aquel joven que quería caminar con él, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Si quieres venir en pos de mí, abandona todo lo que tú eres, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Hermanos, cada uno de nosotros sabe cuando estamos resbalando, hermanos. Y si estás lejos del servicio del Señor, ¿verdad? Y todavía estás en la iglesia, pero ya no estás sirviendo al Señor, créeme que todavía no has caído del todo. Es tiempo, hermanos, de clamar a Dios y decirle, como dijo el salmista. ¿Cómo dijo el salmista? Cuando yo decía, mi pie resbalaba, dice, tu misericordia me sustentaba. Ahí estamos, hermanos. Toma la misericordia de Dios, aplícala a tu vida y aliéntate, hermanos, a seguir trabajando. Que mientras sea la voluntad de Dios, hermanos, no vamos a caer hasta el fondo, ¿sí? Pide a Dios que el Señor te dé esa fuerza, esa voluntad, y hermanos, y empecemos a hacer misericordia unos con otros. Que el Señor nos bendiga, hermanos.